Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes una palabra que durante estos días he estado preparando, que cada día estoy adelantando muchas cosas para bendecirles a ustedes, hermanos, en el momento que ya comencemos con nuestras actividades normales, poder tenerles también una palabra fresca para ustedes. Y en esta oportunidad eh, quiero desafiarlos a una verdad que aquí el Señor nos muestra. ¿Y quién no ha pasado por esto? Para adentrarnos a la enseñanza propiamente tal, voy a compartirles una historia, una pequeña historia extraída de la historia universal, y se trata de lo siguiente. Se cuenta que en la famosa batalla de Waterloo, donde Napoleón fue derrotado por el duque inglés Wellington, estando frente a sus soldados, a toda una gran tropa de soldados que estaba allí, comienza entonces a desafiarlo a una nueva conquista. Les dice: ustedes ven la montaña que está al frente, y obviamente era demasiado grande para no verla. Esa montaña la vamos a conquistar antes que lo hagan nuestros enemigos. Se refería a Napoleón y todo su ejército, obviamente. Y le dijo: si nuestros enemigos toman esa montaña antes que nosotros, para nosotros nos será tremendamente difícil conquistarla y derrotarlos y sacarlos de allí. Por lo tanto, yo quiero pedirles en esta hora que ustedes me acompañen a tomar esta montaña. Y le dijo: para mí sería tremendamente fácil y decirles que lo hagan junto conmigo y ustedes obedecerían. Pero no quiero forzarles a ello, ni tampoco quiero obligarlos a que me sigan a hacerlo. Lo que yo quiero hacer es que les quiero pedir que lo hagan completamente en un acto de voluntad. Y todos los que quieran seguirme y tomar la montaña, den un paso al frente. Pero, les dijo, yo voy a darme vuelta, les voy a dar la espalda, porque no quiero ver a ninguno de ustedes que lo haga frente a mí, sino que cuando yo me dé vuelta a las espaldas, el que quiera tomar la montaña junto conmigo en un acto voluntario, lo haga. Y cuando yo me dé vuelta, las personas que así lo sean, con ellos tomaré la montaña. Cuando el duque da vuelta a las espaldas, él espera entonces el proceso de los voluntarios que den un paso al frente. Y cuando nuevamente él los pone, queda de frente a sus soldados, se pone muy triste. Por una sencilla razón, queridos amigos y hermanos. Porque ve que toda la tropa, todo el grupo de soldados estaba igual como los había dejado antes de darle vuelta a las espaldas. Y antes que dijera cualquier cosa, entonces el oficial que estaba a cargo, el segundo de mando, le dice: duque, no se ponga triste. No es que ninguno de ellos diera un paso al frente. Por el contrario, todos lo hicieron. Todos lo hicieron. Todos dieron un paso al frente. Amigos y hermanos, historias como estas revelan la importancia de tomar decisiones en momentos críticos en nuestra vida. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron llamados a salir, llamados a partir y también a luchar. Cada uno de ellos supo lo que era estar indeciso. Tuvieron dudas, inseguridades, como todo ser humano. Lucharon contra temores, lucharon contra miedos, enfrentaron un futuro desconocido, pero fueron capaces de ver en la encrucijada de su vida a Jesús el Señor. Y por supuesto, tomando la fortaleza, tomando la dirección y el amor de Jesús, siguieron adelante. Quiero llevarles a la experiencia de Abraham.
La Biblia nos cuenta este hecho de la siguiente manera en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por favor, noten estas frases finales. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y vean la parte final de este versículo: a la tierra que te mostraré. Solamente quien ha salido de su tierra de origen es capaz de comprender el dolor y el sufrimiento que implica el hecho de partir. Hay raíces muy profundas, ciertamente, hermanos. Y aunque salgamos, pareciera que esas raíces nos vuelven a tirar para volver. Aún más, si el futuro se presenta desconocido, algo nos dice que tenemos que partir, pero tenemos miedo, vacilamos y no sabemos qué actitud tomar. Sin embargo, en la orden de Dios, Abraham estaba explícita una promesa. Y es lo que yo le decía, por favor, preste atención a la parte final de este versículo. Vete de tu tierra. Le decía el Señor, sal de donde estás y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ese es el énfasis en esta hora, amigos hermanos. La Biblia nos muestra que el mejor lugar para vivir en la tierra es el que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. No el que yo quiero, no el que yo anhelo, no el que yo deseo, que me gustaría estar, sino el que Él me ha preparado, el que Él me tiene desde antes de que ya me hubiese llamado a ser su hijo. En realidad, partir significa muchas cosas, pero solamente quiero mencionar dos. Una, partir significa crecer. Lo que hizo Dios con Abraham fue eso. Lo invitó a crecer. Solo que el crecimiento, amigos y hermanos, significa dolor. Claro, dolor. Y como a nadie le gusta experimentar dolor, lo más fácil es quedarnos donde estamos. Tal vez por eso es tan difícil crecer en la vida del cristianismo, porque significa dejar atrás para tener cosas diferentes que no conozco. Pero si el Señor me dice, deja tu tierra y tu parentela, deja lo que tienes atrás y ve por fe a lo que tienes adelante, y Él me dice que es mi tierra, por fe yo la tomo, entonces significa que aunque tenga dolor al dejar, la alegría viene al tomar lo que tengo al frente. Me acuerdo cuando era niño, tuve un compañero que perdió a su padre muy temprano en su vida. Y por lo tanto, sin embargo, tenía una característica, era muy inteligente. Era el que se sacaba los 7 en el curso. Y para lograr lo que quería, tuvo que luchar mucho. Para estudiar mientras otros jugaban, él dedicaba tiempo a sus materias, a estudiar. Se levantaba de madrugada y se acostaba muy tarde. Su sacrificio era tremendamente grande. Pero él tenía un blanco. Sus padres habían sido personas muy humildes. Y él sabía que no había una tierra para él en un momento determinado de su vida. Pero cuando comenzó a entender lo que tenía y lo que era, comenzó a vislumbrar que sí podía lograr objetivos mayores que sus padres, producto de su limitada economía, no le podían haber dado. Por lo tanto, aceptó el desafío. Y lo que eso significa, como yo les mencionaba antes, dejar atrás para alcanzar lo que tenemos de enfrente. Hoy es un profesional brillante, un abogado extraordinario. Tiene una familia maravillosa y puede darle a sus hijos la comodidad que nunca tuvo. Cualquiera que lo vea ahora no podría imaginar que las manos de aquel
hombros un día sangraron debido a las ampollas que se reventaron producto del trabajo. Nadie sabe de las lágrimas que tuvo que derramar para pagar el precio del conocimiento y de lo que hoy es como persona. Las cosas son así, queridos hermanos y amigos. Cuando llegas finalmente a lo que Dios te mostró, la alegría y la satisfacción son tan grandes que ni te acuerdas de las dificultades que tuviste al enfrentar el camino. Amados hermanos, aquí en este llamado de Abraham encontramos otra lección, la número 2. La vida, para ser vivida en plenitud, debe ser un permanente crecimiento. ¿Escuchó? Un permanente crecimiento. No debiera existir un punto donde podamos decir, ¿sabe, pastor? Estoy tan satisfecho con lo que he logrado que no quiero crecer más. Al menos en lo que habíamos recién en la vida de Víctor, ese pensamiento no está. Él quiere crecer más. No creo que exista alguien que no quiera seguir creciendo tanto en su vida familiar, laboral, espiritual y de conocimiento de la palabra. Salomón nos dice en el Proverbio capítulo 4, versículo 18, lo siguiente: el camino de los justos, dice la Biblia, es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y Pablo agrega algo también bonito, maravilloso de la palabra. Filipenses 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Miren qué importante es esto, qué maravilloso es esto. No tenemos todo el tiempo para poder explayarme respecto de versículos, pero escudriñelo, examínelo, lo profundo y lo medular que hay dentro de esta enseñanza. Mis amados, hay un plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Existe una meta que está en el corazón de Dios. Esto no tiene nada que ver con predestinación o cosas semejantes. Tú eres responsable hacia dónde quieres llevar tu vida. Sin embargo, Dios siempre ha tenido un plan para tu vida y es hacia allá que Él quiere conducirte. Por eso Él dice, vete de tu tierra. Sale del estancamiento donde estás. Muévete del lugar donde te acostumbraste a estar por tantos años. Esa es una orden de parte de Dios. Y luego está la promesa. Muévete a la tierra que yo te voy a mostrar. Significa que mientras yo tomo el desafío de parte de Dios, no tengo realidad hacia dónde el Dios me va a llevar. Pero por fe yo creo y confío plenamente en Él, que si Él me dice que yo vaya y me conduzca conforme a lo que Él quiere, lo que tengo que aprender, lo aprenderé en el camino. Lo que tenga que ver, lo veré en el camino. Lo que tenga que escuchar, lo escucharé en el camino. Y Él me enseñará y Él me dará todo el conocimiento necesario para poder llegar a la meta. Y cuando llegue a la meta, entonces estaré preparado para asumir el desafío que Dios me ha dado. Miren esto. Si Dios no nos, amados hermanos, si Dios solo nos ordenara salir, pero no nos mostrara hacia dónde tenemos que ir, entonces su actuar sería tremendamente injusto. Lo que Dios hace cuando nos invita a salir, amigos, hermanos, es desafiarnos a tomar la tierra, esa que tiene preparada para mí y la tiene para ti. Por lo tanto, no necesito andar de aquí para allá sin rumbo fijo. Cuando Él me dice, yo te voy a llevar a una tierra que te mostraré, entonces tengo una promesa sobre mi vida. Lo peor que nos puede pasar es pensar de la siguiente manera: nací aquí y moriré aquí. Mis padres pensaban de esta manera y continuaré también pensando yo de esta misma manera. Esta actitud, ¿sabe?, solo nos puede llevar a que nuestra historia se convierta en una tradición. En una tradición.
y la tradición se convierta en nuestra norma de conducta. Y si esto sucede, lo que se manifestará en nuestras vidas simplemente será un decaimiento y pocos deseos de crecer. ¿Le está pasando esto? Entonces, en vez de vivir una vida de crecimiento, te has estancado y tenés una vida de tradición. ¿Alguna vez has pensado por qué crees lo que crees? ¿Por qué vives la vida de la manera que vives? ¿Por qué rindes culto a Dios de la manera que lo haces? ¿Te has hecho estas interrogantes? El apóstol Pablo nos da un maravilloso consejo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, ¿qué es qué cosa? Vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Aquí, el apóstol Pablo nos habla de un culto racional. La pregunta es la siguiente, querido hermano. ¿Tu culto a Dios es racional o es tradicional? ¿Tu culto a Dios es racional o es tradicional? Después de esto, Pablo nos agrega otra verdad. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo se renueva tu mente día a día? La voluntad de Dios solo puede ser conocida a través de la Biblia. Y ella nos dice: vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo lograré? David me ilustra a través de la palabra en el Salmo 119, versículo 105, lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la verdad. No estamos oscuras, no estamos sin dirección. Caminamos hacia la tierra que Él nos tiene preparada. La palabra de Dios es entonces, hermanos y hermanas, nuestro guía. Pedro me dice a través de una de sus cartas, segunda de Pedro 1:19, segunda de Pedro 1:19, lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice la Biblia, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No podemos permanecer entonces indiferentes después de leer estos versículos. Tenemos que tomar una decisión: aceptar o rechazar. Y la Biblia me dice: renueva tu mente con esta lectura, créela y haz a través de ella un culto racional. Libérate de las tradiciones. Conoce la voluntad de tu Padre. Eso es lo que la Biblia me dice a mí. A través de toda mi experiencia ministerial, he conocido a muchos creyentes y no creyentes en la encrucijada de su vida. Se encontraron un día con la palabra de Dios. Sus ojos fueron abiertos a la verdad, pero pudo más la tradición y rechazaron las verdades bíblicas a pesar de escuchar la voluntad de Dios que les decía: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El relato bíblico, hermanos míos, nos muestra que Abraham tomó la decisión de partir cuando tenía 75 años. Entonces nunca es tarde para cambiar de rumbo, aprender y comenzar de nuevo. El anciano patriarca oyó el llamado y no titubeó, sino que partió. Y no demoró su decisión. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo de salvación. Es probable que ya oíste y que ya saliste
Y también es probable que estás en la tierra, que Dios te dijo que era para ti, pero todavía hay dudas y crees que nada es mejor que la tierra que dejaste. Pero la obediencia a su palabra no es asunto de recordar lo que dejamos atrás, sino de disfrutar lo que hoy tenemos en la tierra prometida que estamos viviendo y experimentando. La obediencia es un asunto de amar o no amar, porque cuando amas a una persona, no esperes que ella te haga feliz, sino por el contrario, tu meta será hacer feliz a cuantos puedas amar. Por lo tanto, no es asunto de estar en una iglesia o en otra, es asunto de entender si estamos o no en el centro de la voluntad de Dios, que estamos en la tierra que Dios nos ha preparado para disfrutarla. Entonces, es momento de tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con la invitación que Dios te hace hoy? ¿La aceptarás? ¿Dejarás tu tierra y tu parentela y saldrás a la tierra que Él te tiene preparada? ¿Aceptarás la tierra que Él te dio? ¿O seguirás dudando? ¿Seguirás pensando en volver a lo que dejaste atrás? Amados, esto es lo maravilloso. Saber que si salimos y nos encaminamos a la tierra que Él nos tiene preparado, no debemos temer, porque Él nunca nos abandonará. Estará siempre a nuestro lado, dándonos fuerza para seguir adelante hasta el fin de la jornada. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de verlo en la encrucijada de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Que Dios les permita entender y tomar buenas decisiones pensando de que la tierra que Dios te da es mucho mejor que la que hoy tienes. Oremos al Señor. Padre Santo, Padre bendito, lleno de amor y de misericordia, a través de esta palabra que hemos compartido en esta hora, bendito Espíritu Santo, obra en la vida de cada quien ha escuchado. Y si hay personas que en esta hora están, Señor, dudosos en dar un paso al frente a tomar, Señor, los desafíos que tú le planteas, puedan descansar en tus manos poderosas, que tú nunca los vas a abandonar. Puedan dejar su tierra y su parentela y comenzar a encaminarse hacia la promesa bendita que tú tienes para ellos. Que no tienen todo claro, es verdad. Que tienen cierta incertidumbre, también es verdad. Pero cuando den el primer paso, comenzarán a disiparse esas dudas y tú comenzarás a revelarte a ellos de tal manera que tendrán claridad para saber que han llegado a la tierra prometida. Bendito Dios, glorifícate, porque en ese lugar tú los bendecirás con leche y con miel. Para la gloria de tu nombre sea todo. Amén y amén.